El tema que quiero titularlo en esta mañana se llama Trayendo la bendición de Dios al hogar. Amén. Y quiero que leamos la Biblia, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo número 1 al versículo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo número 1 al versículo número 11. ¿Listos? ¿Ya están allí? Segundo de Samuel 6:1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Dentro de esos que él reunió eran representaciones de las familias de Israel, así que el contexto era muy significativo. Versículo 2: Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar ¿a dónde? A la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y dice el texto, termina diciendo: y bendijo Jehová a Obed-edom. ¿Y qué más bendijo Jehová? Y a toda su casa. Quiere decir que Obed-edom trajo la bendición de Dios a su hogar, representada en el arca. Y la bendición de Dios fue sobre toda su familia, sobre toda su casa. Pero permítame hablarle, ¿cuántos quieren la bendición de Dios en su casa, hermano? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en el hogar? Permítame hablarle de entonces y hablar de como introducción, explicando o recordando, porque una vez hablamos de esto, ¿qué es el arca de Dios? Y decirle, hermano y hermana, que el arca de Dios fue el objeto que Dios mismo mandó a construir. Dios mandó a construir el arca. Y esa arca que Dios mandó a construir iba a representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Quién mandó a construir el arca? ¿Y qué representaba el arca? La presencia de Dios en medio de su pueblo, o en medio de la familia donde estuviera el arca. Y en esa arca estaban lo que se conoce en el Éxodo y Levítico, las tablas de la ley. Estaba un vaso guardado con maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Eso se encontraba dentro del arca que Dios mandó a construir. Por muchos años, hermano y hermana, el arca, que era la presencia de Dios, fue el símbolo de eso. Por muchos años en el Antiguo Testamento, el arca fue el símbolo de la presencia de Dios. Y en primera y segundo libro de Samuel encontramos episodios que sucedieron con el arca de Dios. Permítame hablarle de algunos episodios rápidamente que sucedieron con el arca, antes de entrar en materia con nuestro tema. Primero fue el arca de Dios en territorio de los filisteos. Los filisteos tomaron el arca de Jehová, lo llevaron cautivo y llevaron el arca a su tierra. Fue un tiempo de cautividad de la presencia, y donde el pueblo fue privado de esa presencia de Dios. Lo segundo es el arca en Besemese, donde hubo muerte en el pueblo por mirar dentro del arca, porque el arca representaba la presencia, la santidad, la gloria de Dios, y cualquiera no podía ni siquiera tocarla si no estaba bien, correcto delante de Dios. Así que ese día mucha gente se atrevió a mirar dentro del arca, y hubo mortandad por mirar dentro del arca. También encontramos el tercer suceso, y es el primer intento de David
de llevar el arca a Jerusalén y la muerte de Usa, que es lo que acabamos de leer. Y David intentó llevar el arca a Jerusalén. Querían en Jerusalén la presencia de Dios, la bendición de Dios. Pero algo pasó. Usa tocó el arca porque se iba a caer. Quizás él quiso hacer algo bueno, el arca se iba a caer y él trató de cogerla. Quizás no estaba en su corazón bien para haberla cogido y murió ese día. Y ese día David se llenó de miedo y dijo: no voy a llevar esta arca a Jerusalén. Qué miedo que pronto haya mortandad en nuestra tierra. Así que Obed-edom, que estaba con su familia en armonía, en bendición, decidió llevar el arca a su casa. Y ya conocemos la historia que leímos, cómo su vida y su casa fue bendecido por el arca de Dios. También encontramos entonces el arca en la casa de Obed-edom y la bendición de Dios sobre esa casa por causa del arca. Otro suceso más fue el segundo intento de David de llevar el arca a Jerusalén. Cuando David escuchó que Obed-edom había sido bendecido por haber llevado el arca a ese lugar, mandó a traerla, mandó por ella, porque él también quería la bendición de Dios. Amén. Y esos 3 meses fueron tiempo de pedir perdón, de estar bien para que cuando el arca la trajeran, estar bien para tener la bendición de Dios. Y fue eso lo que hizo el segundo intento de David de llevar el arca a Jerusalén. En esta mañana, hermano y hermana, vamos a hablar de cómo traer la bendición de Dios a nuestro hogar. Y vamos a orar por Colombia. Esta mañana recibí una palabra muy fuerte de parte de Dios, donde sentí que Dios me guiaba, hermano y hermana. Aquí que Dios quiere bendecirnos como familia. Escúchame, Dios quiere bendecirnos como familia, pero que necesitamos, hermano y hermana, nosotros ser un canal para atraer y traer la bendición de Dios a nuestro hogar. Y vamos a hablar de cómo traer esa bendición a nuestra familia, con el propósito de enfatizar la bendición de Dios, lo cual es el resultado de la presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, allí hay bendición. Vamos a hablar entonces algunas cositas importantes de cómo podemos traer la bendición de Dios a nuestra casa. Prepárate. Primero, es que se debe buscar la presencia de Dios como lo hizo David. En el versículo 1 y versículo 2 de segunda de Samuel, capítulo 6, que ya lo leímos, dice el versículo 1 y versículo 2: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Quiere decir que lo primero que hizo David fue que David buscó la presencia de Dios. Primero entonces, para traer la bendición de Dios, es que debemos buscar la presencia de Dios. Amén. Pero ¿cómo debemos buscar esa presencia de Dios? Primero, con un corazón alegre. El versículo 3 y versículo 5 me dice que David buscó la presencia de Dios, pero al buscar esa presencia de Dios, hermano, lo hizo con un corazón alegre. El versículo 3 al verso 5 dice lo siguiente. El versículo 3 al 5 dice: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llevaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5: y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando la Biblia dice que danzaban, era que estaban alegres por la presencia de Dios. Sentían regocijo, danza, satisfacción, alegría en su corazón, porque sabían que tenían y que estaba con ellos la presencia de Dios. ¿Saben, mi hermano y hermana? Nosotros debemos buscar la presencia de Dios con alegría. David no solo buscó traer el arca, sino que lo hizo también con un corazón alegre, hermano y hermana. Y nosotros como creyentes debemos aprender y entender que si no hay esa alegría en el corazón, que si no hay ese gozo en nuestro corazón, cuando buscamos la presencia de Dios, no tenemos buenos resultados. A veces buscamos a Dios, hermano, pero nos falta como ese gozo, como esa alegría de decir: qué rico, hoy es domingo, voy a buscar la presencia de Dios. Oh, voy a un ayuno, qué rico. ¿Cuándo llegará el día del ayuno? Va a haber un retiro, va a haber tal cosa. Qué bueno que nuestros tiempos de búsqueda con Dios produzcan en nuestro corazón gozo y alegría. La presencia de Dios, hermano y hermana, se debe buscar con alegría. A muchos la presencia de Dios les produce
tristeza. Ay, otra vez más oración, qué pereza orar. Ay, qué pereza leer la Biblia. Y a muchos les produce, en vez de ánimo y gozo, pereza y tristeza la presencia de Dios. Pero a David le produjo gozo. El pueblo danzaba con alegría por la presencia de Dios que estaba representada en el arca. ¿Sabe qué tenía David y el pueblo de Israel? Una actitud del corazón. Y creo que la clave para nosotros buscar de Dios es la actitud del corazón. Diga que a tu lado, debes buscar a Dios con gozo. A pesar de tus problemas, a pesar de tus necesidades, a pesar de tus deudas familiares, busca la presencia de Dios con gozo, y eso hará que en tu casa descienda la bendición. Segundo, debemos buscar la presencia de Dios con reverencia. No solamente con alegría, pero también con reverencia. A veces se pierde nuestra reverencia cuando buscamos a Dios. El versículo 6 y el versículo 7 me habla la reverencia con que se debe buscar la presencia de Dios. Versos 6 y 7 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Este episodio, aunque no sabemos el por qué Usa muere, ya que vemos en Usa fue su intento de salvar el arca, porque se iba a caer y se podía dañar y desbaratar. Pero recordemos, hermano y hermana, algo: que Dios conoce nuestros corazones. Y puede ser que Usa no estaba bien, aunque aparentaba estar bien y danzaba y llevaba el arca y se dispuso para servir. Quizás su corazón no estaba bien y había algún pecado en su vida, posiblemente. Y cuando él intentó tocar el arca de Jehová, no con una condición correcta ante Dios, cayó muerto en ese momento. Que posiblemente en Usa no había un correcto temor para buscar a Dios. Y a veces buscamos a Dios, hermano, no con el temor suficiente de decir: Dios mío, yo debo cambiar muchas cosas. Señor, yo sé que no estoy bien y debo arrepentirme para no traer juicio sobre mi vida. Y eso le pasó a Usa. Fue buena su intención, sí, pero Dios busca son corazones limpios que le sirvan con corazón correcto, sincero delante de Él. Amén. Temor. Debemos buscar con reverencia también a Dios. Se necesita, hermano, reverencia para buscar a Dios, porque si no hay reverencia en nuestra búsqueda a Dios, si no hay temor y respeto por Dios, podemos tener graves problemas, como lo tuvo Usa. A Usa le costó la vida. Y yo pregunto, hermano, ¿qué nos podría pasar a nosotros si no buscamos con reverencia y con temor la presencia de Dios? ¿Qué nos podría ocurrir, hermano? A Zafira, que estaban allí, hermano y hermana, Ananías y Zafira, les pasó a lo que murieron ambos cuando trataban de tomar las cosas de Dios como muy folclóricamente. Y en estos tiempos, hermano, de folclore evangélico, donde mucha gente toma la vida cristiana como un folclore, como un deporte, y no con la reverencia que Dios en estos tiempos difíciles merece. Dios es santo y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios santo que le habló al pueblo antiguo es el mismo Dios santo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, la reverencia debe estar en nuestro corazón. Tercero, debemos buscar la presencia de Dios con temor. Versículo 9 y versículo 10. Versículo 9 y 10 dice: y temiendo David. Wow, cuando David vio ese cuadro que pasó, como Usa cayó muerto por haber tocado el arca de Dios, quizás sin haber estado bien en su corazón. David, dice el texto, que David tuvo temor de que de pronto él o alguno más del pueblo no estuviera bien y tuvieran contacto con el arca y hubiera mortandad de todo el pueblo. Por lo tanto, decidió no llevar el arca a Jerusalén. Versículo 9 dice: y temiendo David a Jehová aquel día. ¿A quién le temió David? ¿A quién le temió? Dice el texto: y temiendo David a Jehová aquel día. Quiere decir que ese suceso que pasó despertó en David un temor más grande hacia Dios, hacia Jehová. A veces necesitamos que ocurran cosas graves para que la gente coja temor de Dios. A veces tienen que permitir cosas horribles, la muerte de un familiar, una enfermedad, un accidente, un terremoto, algo terrible, para que la gente despierte el temor a Dios, porque a veces Dios necesita despertarnos hacia una vida correcta con Dios. El texto dice que esa experiencia que pasó despertó en David un temor hacia Jehová.
Por eso dice el verso 9: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Wow. Despertó temor en David. El castigo de Usa, hermano y hermana, causó temor en David. Yo pregunto, hermano, ¿qué cosas necesitan pasarnos para que cojamos más temor de Dios? ¿Qué cosas necesita Dios que ocurran o permitir que pasen? Que se muera un familiar, una enfermedad bien terrible, un terremoto, una tempestad, algo para Dios despertarnos conciencia y un temor a Dios. Ese suceso que ocurrió causó que David tuviera temor de Dios, y con ese temor que se despierta en David hacia Dios, David manda el arca de Dios a otro lugar. Quiere decir que David no quería morir como murió Usa. No quería morir, y quería de llevar el arca, revisar su vida, ponerse bien con Dios, con un temor santo de parte de Dios, hermano. Él no quería que algo le pasara a él o a su familia o a su nación. No quería, por lo tanto mandó llevarlo a otro lugar, mientras él se preparaba bien para traer la presencia de Dios a su tierra. Amén. Él no quería morir. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces nos hace falta a nosotros un mayor temor y un mayor celo por las cosas de Dios? Tomamos esto como un fuego, hermano. A veces ¿qué tiene que permitir Dios que pase para despertarnos a un temor hacia las cosas de Dios? En nuestros hogares a veces falta mucho temor de Dios, mucho respeto por Dios. Jugamos con Dios. El temor a Dios, hermano y hermana, es la clave que prepara el camino para la bendición de Dios. Puede decir conmigo: el temor a Dios es la clave. Dígalo más fuerte: el temor de Dios es la clave. Una vez más, dígalo: el temor a Dios es la clave. Hermano y hermana, el temor a Dios es la clave para preparar el camino hacia la bendición de Dios. Si no hay temor de Dios, no habrá una bendición, hermano. Dios busca gente que le tema, que lo respete, que lo ame de verdad. Temor a Dios significa no solo reverencia, sino también obediencia. David se despertó en temor hacia Dios, porque él quería llevar la bendición de Dios a su casa, pero le dio miedo, y ahora tuvo temor de Dios, de no estar bien para traer su presencia. Y necesitamos, hermano, volver al temor de Dios. Muchas familias, hermano, han perdido el temor a Dios. Familias donde permiten que sus hijos hagan lo que les dé la gana, y no hay temor de Dios en la casa. Esposos donde perdieron el temor de Dios, hermano, y han dado lugar al adulterio en la casa, a muchas cosas. Se ha perdido el temor de Dios, hermano, en la casa, y por eso muchas veces los hogares y las familias y nuestras vidas están como están, porque hemos perdido el temor de Dios. Ahora, no sabemos mucho de Obed-edom. La Biblia no habla mucho de Obed-edom. Solo dice la Biblia que era geteo. Amén. Pero lo interesante de esta historia es que la Biblia dice que Dios bendijo a Obed-edom por tener el arca en su casa. Quiere decir que donde está la presencia de Dios, allí está la bendición de Dios, en esa persona o en ese lugar. La Biblia no me habla mucho de Obed-edom, es incluso desconocido, pero la Biblia se tomó algunos apartes para hablarnos de la importancia de lo que ocurre cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida. La Biblia nos dice que la casa de Obed-edom fue bendecido, él y toda su casa. Quiero decirle algo, hermano y hermanas: cuando la presencia de Dios está en tu vida y tú lo buscas con gozo, con reverencia, con temor, con celo por Dios, y buscas a Dios y te preocupas por amarlo, déjeme decirle algo: la bendición de Dios caerá sobre nosotros. No decía amén, salió por otro lado, hermano. La bendición de Dios reposará sobre tu familia, reposará sobre tu vida, sobre todo lo que tienes. Y cuando hay una relación con Dios real, hermano, no hay diablo que nos meta mano, porque la bendición de Dios, Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Hay una bendición prometida para nosotros, simplemente que yo voy a estar en armonía con esa bendición de respetar la presencia de Dios. Dígale a tu lado: respetemos la presencia de Dios.
Respetemos, en tu casa respeta, en la iglesia respeta la presencia de Dios. Donde estés, aunque nadie te esté viendo, sabe y entienda que Dios sí se está viendo. Donde estemos, Dios nos está viendo. Puede que estés solo y que diga, nadie me está viendo, puedo hacer esto y aquello porque nadie me está viendo, ni el pastor me ve. Pero hay un pastor de pastores, Jehová de los ejércitos, que nos ve, y sus ojos se pasean por toda la tierra para mirar a quién hace lo bueno o a quién hace lo malo. Necesitamos entonces la bendición de Dios. Amén. Lo segundo es que la presencia de Dios en el hogar trae bendición. Y recuerde que la presencia de Dios estaba representada en el arca. Fue el instrumento que Dios mismo mandó a construir, porque eso iba a representar su presencia siempre en el pueblo. Donde estaba el arca y donde se llevaba el arca, la nación era bendecida, cuando la nación estaba correctamente en su corazón con el temor a Dios. Lo segundo que quiero hablarle, hermano, es que la presencia de Dios en el hogar, ¿qué trae la presencia de Dios en el hogar? Bendición. ¿Cuántos quieren la bendición, hermano? ¿Cuántos quieren la bendición? ¿Sabe qué necesitas? La presencia de Dios. Si en nuestra casa no hay bendición, debemos preguntarnos, ¿será que la presencia de Dios la he descuidado? ¿La he afectado? ¿Será que Dios está conmigo, sí, pero está por allá triste por mi pecado y está arrinconado en mi casa? Hermano, cuando la presencia de Dios está en un hogar que lo ama, que lo respeta, allí está la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios en el hogar trae bendición. Versículo 11 y versículo 12 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, 3 meses. Y el texto maravilloso dice: y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. ¿Por qué bendijo Jehová a Obed Edom y a su casa? Por la presencia de Dios representada en el arca, que David la mandó para allá. No sé si David conocía a Obed Edom, un hombre callado, que no hablaba mucho, pero un hombre de testimonio, un hombre fiel. Y David dijo: no hay mejor persona donde pueda estar el arca mientras nos recuperamos de este caos que Obed Edom. Es un buen hombre de testimonio, un hombre que respeta a su familia, mira cómo trata a su esposa, un buen padre. No hay mejor lugar donde esté el arca de Dios, que estén bien, que en la casa de ellos. Y la mandó a llevar para allá. Era una familia bendecida. David vio eso. Yo creo que cuando la gente se porta bien, otros lo notan profundamente. Tanto que David mandó el arca por miedo allá. Inmediatamente el arca de Dios llega a la casa de Obed Edom. Obed Edom y toda su casa es bendecido integralmente, espiritual, familiar, económica, emocionalmente, físicamente. Esa familia fue tremendamente bendecida por la presencia de Dios. Amén. Tremendamente bendecidos fueron. Amén. Aunque la Biblia no habla mucho de Obed Edom, solamente de dónde era y lo que pasó en su casa y con su vida al ser bendecidos, pero sí podemos sacar algunas deducciones. Y podemos deducir que Obed Edom era un hombre temeroso de Dios. ¿Sí o no? Si David permitió e hizo llevar el arca allá, era porque David sabía que Obed Edom era un hombre que temía a Dios. Podemos decir de Obed Edom entonces que Obed Edom era un hombre con su familia temerosos de Dios. Le pregunto, hermano, usted, mi hermana, su familia, ¿son temerosos de Dios? ¿Somos temerosos de Dios como Obed Edom? ¿Puede la presencia de Dios venir a nuestra casa y posar con tranquilidad? Porque la vamos a respetar. Obed Edom, según el texto, nos da a entender que era un hombre muy temeroso de Dios. Y en estos tiempos tan difíciles, hermano, necesitamos familias que sean temerosas de Dios. ¿Aló? Lo segundo que aprendemos de Obed Edom, y podemos concluir, es que Obed Edom era un hombre que buscaba a Dios de corazón. Amén. David vio eso, y ya lo vimos, que revelaban alegría, gozo. Obed Edom era un hombre que buscaba a Dios de todo su corazón. Y lo tercero que vemos y aprendemos de Obed Edom era que Dios bendijo a Obed Edom, y no solamente a él, sino que a toda su casa y todo lo que tenía. Mire lo que dice el versículo número 12. Fue dado aviso al rey David diciendo:
Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Hermano y hermana, ese cuando usted es bendecido, otros se dan cuenta de la bendición. Y como dicen por ahí, que la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿verdad? Quiere decir, cuando todo el mundo comenzó a darse cuenta que Obed-edom era bendecido, que toda su casa inmediatamente corren a decirle a David: David, mi rey, mira que Jehová está bendiciendo en gran manera a Obed-edom, a su familia. Esa gente no se enferma, esa gente mantiene en prosperidad, esa gente mantiene estrenando, esa gente está bendecida, David. Desde que tú enviaste el arca, ya Dios ha bendecido a esa familia. Por eso le dicen: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido. Se dieron cuenta que la bendición de ese hombre no era producto de narcotráfico, no era cuestión de malos negocios, de vender droga, no era cuestión de que estaban por ahí haciendo cosas malas, porque hay gente que prospera por malos negocios, robando, atracando, vendiendo vicio, haciendo cosas y nadie se da cuenta. Y uno ve gente que prospera y que le va bien y salen con cargo y con cosas, y uno dice: Dios mío, ¿qué pasará? Hay gente que prospera en malas cosas y algún día ocurre como la palmera, que crecen como palma pero bajan como coco. Su ruina se acabará cuando no es bendecido por Dios. La Biblia me dice que la bendición de Obed-edom era por consecuencia de la presencia de Dios. Quiere decir que la presencia de Dios de verdad nos bendice, hermanos. Denle un aplauso si quiere de verdad. No necesitas de malos negocios para ser bendecido. No necesitas irte de tu país para ser bendecido. No necesitas hipotecar tu casa para irte para España para que te vaya bien. La bendición de Dios está en el Señor. Búscalo a Él y la bendición de Dios estará. Quizás muchos están pensando en hipotecar su casa, que para irse para otro lugar porque está mal económicamente y nos va mejor. No necesitas irte, necesitas estar bien con el Señor. Buscar su presencia y su presencia te va a bendecir. Oh, no sé a quién le estará hablando el Señor, pero siento por mi espíritu que hay una palabra rema para alguien aquí en este lugar, que necesita centrarse en Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dice el versículo que se dio cuenta cómo Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué había bendecido Dios a Obed-edom? Dice el versículo: a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Qué hermoso. David sintió una sana envidia de decir: bueno, si por causa del arca Obed-edom y su familia fue bendecida, yo ya no tengo temor a morir. Yo quiero la bendición de Dios. Y quiero el arca de Dios en mi ciudad y en mi casa. Quiero la bendición de Dios. Quiero decirle algo, hermano y hermana. La bendición de Dios está disponible para todos nosotros. ¿No me entendió, hermano? La bendición de Dios está disponible para todos nosotros. Todos los que estamos aquí somos candidatos para recibir y ser bendecidos por el Dios de la gloria. ¿Alguien dice amén? Usted es un candidato, hermano. Dios bendijo a Obed-edom, bendijo su casa, y dice el texto, versículo 12, la última parte: entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed en la ciudad. Pero el texto dice que fue bendecido él, su casa y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas después de Samuel, sigue Reyes y luego Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Segundo libro de Crónicas 13, 14. Vuelve y repite la experiencia que se vivió por el arca de Jehová. Versículo 14, primera de Crónicas 13 dice, 13, 14. Muy bien, ¿ya lo encontró? Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Qué hermoso, hermano. Dios no quiere vernos en ruina,
en pobreza, llevados, debiéndole a todo el mundo, enfermos, con problemas, peleando con los hijos. Dios no quiere vernos así. Dios quiere vernos bendecidos, hermanos. Podemos decir entonces, hermano, que la bendición que tuvo Obed-Edom y en su familia fue una bendición total. Amén. David anteriormente, por temor a la había rechazado. David anteriormente por temor había rechazado el arca, por miedo a morir. Pero ahora, al escuchar de la bendición que Obed-Edom y su casa estaban siendo bendecidos, la trajo a Obed-Edom y luego decide traerla a su casa. ¿Sabe por qué David decidió traer el arca de Obed-Edom a su casa? Porque David también quería la bendición. Y yo pregunto, hermano, ¿cuántos como David quieren también la bendición? ¿Cuántos quieren la bendición? Levanten la mano los que quieren la bendición, hermano. Entonces, sal de aquí hoy con la presencia de Dios, con gozo, con temor hacia Dios, y lleva la presencia de Dios a tu casa y Dios te va a bendecir. David quería la bendición. Termino diciendo, hermano y hermana, que debemos buscar y traer y recibir la bendición de Dios en nuestro hogar. Sabe, hermano y hermana, que la bendición más grande de Dios se encuentra en la casa. Muchos no saben esto, pero las bendiciones de Dios son bendiciones familiares. La bendición de Dios está en tu casa. No entiende eso porque es algo muy grande, hermano. Escúchame, la bendición de Dios está en la casa. La bendición de Dios está en la casa. Cuando una familia comienza a honrar como familia a Dios, hermano, muchos se van a dar cuenta. Yo creo, hermano, que muchos a partir de hoy van a comenzar a escuchar cómo Dios te está bendiciendo a ti y a toda tu casa a causa de la presencia de Dios, que a partir de hoy vas a comenzar a anhelar y a buscar. Profetizo y declaro que a partir de hoy muchos van a comenzar a ver que eso está siendo bendecido, prosperado. Van a haber respuestas, sorpresas van a llegar en tu vida. Cosas que creías perdida van a llegar a tu vida. Gente que creía que te iba a robar lo que tú le has prestado, va a buscarte después de años que tú le has olvidado. Te va a decir: yo se le dio una platica, aquí tengo a pagársela. ¿Cómo ocurrió? Dios está comenzando a restaurar en tu vida toda tu vida. Dios lo va a hacer. Debemos buscar y traer y recibir la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Y lo primero que debemos entender es que es algo muy importante, hermano, que debemos entenderlo hoy. Lo primero que debemos entender es que sin su presencia no hay bendición. ¿Puede decirlo conmigo? Sin su presencia no hay bendición. Vamos, dígale que has probado, dígale: sin la presencia de Dios no hay bendición. Podrá que el diablo te tenga engañado, te prospere, porque el diablo también prospera. El diablo también da. Él dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Quiere decir que el diablo también nos puede dar, pero son cosas que enceguecen, que nos engañan, nos encantan y nos dejan encantados. Pero como decía mi papá decía: mi hijo, el diablo mal le paga al que bien le sirve. El diablo mal le paga al que bien le sirve. El diablo puede que te dé algo hoy, pero luego te lo va a quitar el triple. Va a traer ruina sobre ti. Pero la Biblia dice en el Salmo 19 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice nuestra vida y nuestra casa y nuestra iglesia y nuestra ciudad, no hay nada que pueda levantarse en contra de la bendición de Dios. Debemos entender, hermano, que sin la presencia de Dios no hay bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces, ¿qué necesitas? Diga conmigo: necesito su presencia. Levante su mano derecha un momento, cierre sus ojos y con todo el corazón, hermano sincero, dígale: Señor, necesito tu presencia. Vamos, dígaselo. Cierre sus ojos, levante su manito derecha. Si quiere, ponga la otra en su corazón, la mano izquierda, y con esa mano levantada dígale: Señor, yo necesito tu presencia. Perdóname si la he descuidado, perdóname si no la he valorado. Necesitamos, Señor, como iglesia necesitamos tu presencia. Como personas, como familia necesitamos tu presencia. Por favor.
Denle un aplauso a esa presencia si puede, hermano de Dios. Escúchame, mi hermano, sin su presencia no hay bendición. No importa cuánto se esfuerce el ser humano por conseguir plata, sin su presencia todo será en vano. Jesucristo dijo: separados de mí nada pueden hacer. Puede que hagan muchas cosas, pero luego terminarán fatigados, heridos, frustrados. Por eso, si queremos la bendición de Dios, primero debemos buscar con gozo, con reverencia y con temor su presencia. Su presencia. Yo no puedo orar por las familias si no entendemos esto, hermano. Dios me dijo: no puedes. Y yo venía luchando, saqué las copias. Ayer fui en medio del aguacero a traer las copias para el tema de hoy, pero yo dije: no puedo darlo, que qué día ya está dentro de 8 días o 15 días. Pero necesitamos hablar antes de orar por la familia, entender que la familia necesitamos primeramente eso, respetar la presencia de Dios. Y yo veo gente en los cultos con celulares todavía, hermano. Qué falta de respeto a la presencia de Dios. Veo gente en los cultos que no se concentran. ¿Dónde está el respeto por la presencia de Dios en su casa, hermano? Jugando, tocando. ¿Dónde está el amor por la presencia de Dios? O sea, el respeto empieza aún por eso, hermano. Necesitamos buscar su presencia de verdad, hermanos. Con todo el respeto que usted se merece más respeto el Señor. Usted podrá pedir que le respeten eso. Respete usted al Señor. Amén. Honremos al Señor. Y quiero decirle algo primero. Es que a través de Jesucristo, escúcheme bien, Jesucristo vino del Padre a cumplir un propósito por nosotros. Y a través de Jesucristo tenemos el privilegio no solo de ser salvos, sino también de tener una relación personal con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Depende de la relación con Dios Padre. Así también será nuestra bendición que tendremos de Dios. Y le hago una pregunta en esta mañana: ¿cómo es su relación con papá? Con su Dios. Tiene una buena relación, lo ama, lo busca, lo respeta, respeta su palabra, trata de obedecerla cuando Dios le habla. Lo segundo que quiero decirle de Jesucristo es que Jesucristo debe ser la persona más importante en nuestra casa. Más importante que el fútbol, que el Cali, más importante que el América, más importante que el Real Madrid, más importante que el Barcelona. Y ahí me gusta el fútbol, hermano, y lo juego, era un buen futbolista. Pero escúchame, hermano, lo más importante en nuestra casa no es la telenovela, no es lo que te gusta. Lo más importante en la casa, si quieres ser bendecida, debe ser la persona de Jesucristo. No, pero ese amén. ¿Tú no entiendes lo que le estoy diciendo? Que en su casa lo más importante es Jesucristo. Que en su vida lo más importante es Jesucristo. Más que su trabajo, más que su estudio, más que su novio, más que sus hijos, lo más importante es Jesucristo. Y cuando Él se convierte en lo más importante para ti, hermano, lo demás vendrá por añadidura, porque le estás dando el lugar que Él se merece. Amén. Sin Él, sin la presencia de Jesús, que es el más importante en el hogar, no puede haber bendición, ni veremos la gloria de Dios. ¿Qué significa tener a Jesucristo en el hogar, hermano? ¿Qué es el más importante? Permítame decirle en cortas palabras para terminar, ¿qué significa tener a Jesucristo en el hogar? Yo le decía a mi esposa antier, Lucero estaba ahí con nosotros, porque ahora en enero completamos 20 años de casados. 20 años. Le dije: mami, ¿qué vamos a hacer en nuestro bicentenario? Ahora en enero completamos el 13 de enero 20 años de casados, hermano. Ella me dijo: sorpréndame. Yo le dije: no sé, que mi vida te sorprenda. Pero ya 20 años de casados el 20 de enero. Y yo voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Qué significa tener a Cristo como familia, como parejas, como esposos e hijos en el hogar? Primero, que en todo lo que hagamos lo tomamos en cuenta a Él. No se me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Lo que significa tener a Jesucristo en el hogar es que lo tengamos en cuenta a Él en todo. Yo sé que todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿sí o no?
Levanta la mano los que son cristianos. Levanta la mano los que han recibido a Cristo en el corazón. Entonces es redundante decir si Él está en tu casa. Pero temo decirles que aunque Cristo está en nuestros hogares, no lo consultamos a Él en todo. No le tememos en todo. Y lo que significa tener a Jesucristo en la casa es que en todo lo que hagamos lo tomamos en cuenta a Él, porque dependemos de Él y porque nuestra bendición depende de Él. El hombre se prepara para la batalla, pero de Jehová viene la victoria. Tengámoslo en cuenta a Él. Segundo, lo que implica tener a Cristo en el hogar es que seguimos su ejemplo. Que si Él está en mi casa, si Jesús está en mi hogar, seguimos el ejemplo de Él, tratando de ser como Él todos los días. Señor, Dani Berríos cantaba una canción a su hijo. Cuando le cantaba a su hijo, le decía al padre: Padre, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Creo que nuestra mayor modelo, hermanos, si tenemos a Jesús en el hogar, es que queramos ser como Él. Mateo me dice: papá, yo quiero peinarme como James Rodríguez. Papá. Y a veces lucho con el peinado de él, porque yo le digo: papi, usted no tiene el pelo de él, no te va a salir. Pero él quiere tener modelos ya. Tiene imágenes, modelos, pero son modelos que no son reales. ¿Sabe, hermano? Nuestro modelo de quien deberíamos imitar todos los días, sin temor a que Él nos va a fallar, es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Es a Jesucristo. No solo seguimos su ejemplo adorándolo y alabándolo, sino también obedeciéndolo en todo lo que hacemos. Termino diciendo eso como conclusión, mi hermano y hermana, y le pido que se ponga de pie antes de concluir lo que le quiero decir. Póngase de pie, le pido el favor. Póngase de pie. Y yo quiero invitar no sé si alguien nos ayuda aquí, porque vamos a orar por los matrimonios, por los hogares, por las familias. Quiero que alguien venga y tome el manto verde, que significa esperanza por la familia. El grupo de oración que ahora pasó a orar por Colombia, vengan y toman la bandera, por favor. Termino diciendo eso como conclusión, hermanos y hermanas. Todos necesitamos la bendición de Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: Señor, yo necesito la bendición de Dios. Todos necesitamos la bendición de Dios. Y debemos ser personas que la buscamos. Debemos ser personas que traigamos su presencia a nuestra casa, a nuestro hogar. Hijos, pórtense bien con sus papás, obedézcanlos, honrenlos. Hermanas, mujeres que son casadas, sean sabias, tengan una buena conducta en su hogar. Hombres, sean sabios, trátenla como vaso frágil y como heredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Solo a través de una relación que tengamos con Jesucristo se garantiza la verdadera bendición de Dios. Ahora avívanos, ahora una tremenda bendición en nuestro hogar y en todo lo que tenemos, cuando obedezcamos y busquemos a Dios de todo corazón. Amén. Yo quiero que levante sus manos, cierre sus ojos. El manto va a estar aquí. Luego vamos a hacer algo. Yo le digo cuándo, en qué momento lo hacen. Luego el manto va a pasar por todo, como decimos, con la bandera de Colombia. Y estoy declarando, hermano, que este manto, que el color verde que Dios me mostró mientras estaba orando, cuando vi los colores, era que el verde íbamos a hacer cada una vez al mes una oración de esperanza por la familia. Y Dios me dice, hermano, que en nuestras familias tienen un fundamento, que es la esperanza. No todo está perdido en tu familia. Tu economía no es la destrucción. Cosas grandes vendrán. Amén. Yo quiero que bendigamos y pidamos la gloria del Señor. Yo quiero que cierre sus ojos. Vamos a entonar esta canción, luego oramos y vamos a pedir una bendición de Dios que repose sobre tu familia, sobre tu casa, sobre lo que tienes. Al
mirar tu majestad, somos transformados a tu imagen, y al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Levanta tus manos, deja que se llene. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llénanos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena nuestras vidas con tu gloria. Ven y llena esta iglesia con tu gloria. Llena cada familia que está aquí representada, en esa esposa, en ese esposo, en ese hijo. Llénala con tu gloria, Padre. Muchas veces, mi Dios, el pecado nos ha herido, nos ha golpeado profundamente. Ha golpeado nuestras finanzas, ha traído maldición sobre nuestra parte física. Ahí han habido pleitos, contiendas en nuestras casas, mi Dios, porque hemos descuidado tu presencia. Quizás si el enemigo le hemos dado lugar al diablo, como dijo Pablo, no des lugar al diablo. Quizás le hemos dado tanto lugar, Padre, donde nuestros hogares se han convertido en un altar para las tinieblas, en nuestra forma de hablar, de tratarnos. Por favor, te pido, mi Dios, que antes de orar por las familias a nivel de Colombia, Padre, comiences a bendecir nuestras familias que estamos aquí, y que al levantar nuestra oración por todas las familias de la tierra, Padre, salga una oración respaldada de la autoridad de una iglesia que ha sido perdonada, limpiada, que honra tu presencia, que te busca con temor y temblor, con reverencia y respeto delante de ti. Al mirar tu majestad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. De gloria en gloria cámbianos, Señor. Levanta tus manos, dígale: ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí, aumentanos tu gloria, tu bendición, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria.
declaramos en esta mañana, Padre, una bendición sobre nuestra casa. Queremos tomar la actitud de Obed-Edom y la actitud de David cuando quiso traer a Jerusalén el arca. Padre, hoy queremos orar por nuestros hogares. Queremos orar por cada familia representada. Queremos orar, mi Dios, por cada esposo, por cada esposa, por cada hijo, aún por aquellos hijos rebeldes, por aquellos hijos que están apartados en las drogas, por aquellos hijos que están en la drogadicción, en el sicariato, que no quieren saber de ti, Padre. Aún a ellos los bendecimos, aún por ellos oramos, creyendo, Padre, que será realidad en nuestras vidas lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, hasta la tercera y la cuarta generación. Señor amado, en el nombre de Jesús, pedimos una bendición para nuestra casa. Pedimos que la bendición en nuestra vida y a todo lo que tengamos repose. Nuestros hijos vendrán y adorarán. Los esposos que están fuera de la iglesia vendrán y adorarán junto con su esposa y con sus hijos. Las esposas que se han ido volverán y buscarán a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a pasar el manto, vamos a pasar el manto y declaramos que bajo ese manto tu familia reposa. Bajo ese manto tu familia es bendecida. Bajo ese manto la gloria de Dios reposa. Hay una acción profética, hay un acto profético, hay una acción de fe, mi hermano. Tu familia está bajo la cobertura de Dios. Tu familia no le pertenece al diablo. Tu familia no le pertenece al mundo. Tu familia, tus hijos le pertenecen al Señor. Y con ese manto yo estoy declarando que tu familia está siendo bajo una cobertura protegida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos, toca ese manto en un acto de fe, una acción profética. Son acciones de fe. Es un trapo como cualquiera, pero hoy toma significado por la acción de fe, por el acto profético. Lo estamos declarando, mi hermano, que tu familia está bajo la cobertura de Dios, bajo la nube de su gloria. Todo pleito, toda contienda familiar se va, toda pobreza en tu familia se va, todo adulterio se va, todo ataque de las tinieblas contra tu casa se va ahora en el nombre. Vamos, toca ese manto y dígale: mi casa está bajo tu gloria, mi familia está bendecida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, ministra con tu presencia desde el cielo, manifiesta tu poder. Padre, reprendemos toda acción del diablo, todo ataque del diablo contra nuestra familia, todo ataque del diablo contra los hogares. Hoy es reprendido, hoy hacemos lo que dijo Salomón: echa fuera el escarnecedor, y se hará la contienda, y se será el pleito y la afrenta. Hoy echamos fuera toda obra del diablo, todo pecado es perdonado, todo lo que el enemigo había hecho en nuestra casa, hoy rompemos con esa maldición, hoy cancelamos toda maldición, hoy le quitamos al diablo todo derecho, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, sábado vamos a hacer que la Sara vamos vacía. Oh, te adoramos, Dios poderoso. Aleluya. Ahora quiero que tomes, hermano y hermana, la mano del que tienes a tu lado, por favor. Si están en familia, mucho mejor. Si está la mamá con los hijos, el esposo con la esposa, mejor, hermano. Si hay primos o tíos, hermanos en la sangre, tómese de la mano. Si no tienen familia en la iglesia y es motivo de tristeza para usted, el Señor te dice que pronto los verás aquí también adorando al Señor, tomando tú la mano de tu esposo o de tu esposa, o en la tuya, y bendiciéndose los unos a los otros. Dios cumplirá su propósito. Hay mujeres que están sufriendo solas porque sus hijos y su esposa encuentran un tremendo tropiezo en su vida cristiana, porque no aman a Dios. Hoy hemos soltado una bendición para nuestros hogares, hermano. Hermana, Obed-Edom llevó él fue el que llevó el arca a su casa, y toda su casa fue bendecida.
Solamente Dios lo que quiere es que tú lleves la presencia de Dios a tu casa. Hermana, hijos, lleven la presencia de Dios a la casa y tus papás van a ser tocados y bendecidos. Algo va a ocurrir, hermano. Esposo, llevemos la presencia de Dios a la casa. No fue toda la familia la que la llevó, fue uno el que la llevó. Pero por ese uno que tomó la iniciativa, la presencia de Dios fue derramada sobre todos, hermano. Aunque tu esposo diga: no quiero saber de Dios, no me hable de Dios, Dios enmudecerá su boca al comenzar a ver la bendición de Dios que Él derramará. Solamente hagamos algo, llevemos su presencia, el arca de su presencia, y Dios hará lo que Él tenga que hacer. Hagamos nuestra parte, es llevar su presencia, es respetar su presencia, buscarla con gozo. Y cuando lo hagamos, Él hará su parte, porque Él dijo: buscad primeramente la presencia de Dios y su justicia, y lo demás Él lo hará venir por añadidura. Él lo hará. ¿Cómo? Él sabe cómo. Eso le corresponde a Él, el cómo lo hace Él. Yo quiero que ores por tu hermano y por tu hermana. Vamos, levanten esa oración. Ora. Bendiga al que tiene a su lado. Dele gracias al Señor. Cierra tus ojos. Levante un clamor de poder. Bendiga a esa persona. Préstele esa mano que sienta que está vivo, que usted está interesado en bendecirlo, que usted está allí soltando una bendición poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, ore ahí por esa persona que está a su lado. Y si usted tiene su esposo o su esposa a su lado, tómele la mano y levántela. Si usted tiene a sus hijos ahí a su lado, tome esa mano y levántela. Vamos a terminar cantando y vamos a pedirle al Señor que llene nuestra casa de su gloria. Vamos a decirle todos juntos a Él: y ven y llena esta casa con tu gloria. Vamos, levanta la mano de tu esposa arriba. Ven y llena esta casa con tu gloria. Y ponga la mano sobre sus hijos y diga: ven y llena esta casa con tu gloria. Una vez más, ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Y aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Den un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de los Señores.